Escuchemos con mucha atención esta primera lectura. Es del libro del Siráside o Eclesiástico. Fijémonos bien lo que habla este sabio acerca de la figura del rey David. Escuche. Del libro del Eclesiástico. Como se aparta la grasa para los sacrificios, así fue escogido David entre los hijos de Israel. Él jugaba con leones como si fueran cabritos, y con osos como si fueran corderos. Joven aún, mató al gigante y lavó la deshonra de su pueblo. Hizo girar su honda y de una pedrada derribó la soberbia de Goliat, porque invocó al Dios Altísimo. Él le dio fuerza a su brazo para aniquilar a aquel poderoso guerrero y restaurar el honor de su pueblo. Por eso celebraban con canciones su victoria sobre 10,000 enemigos, y lo bendecían en nombre del Señor. Ya cuando era rey, peleó con todos sus enemigos y los derrotó. Aniquiló a los filisteos y quebrantó su poder para siempre. Por todos sus éxitos daba gracias al Dios Altísimo y lo glorificaba. Amaba con toda el alma a su Creador y le entonaba canciones de alabanza. Instituyó salmistas para el servicio del altar, que con sus voces hicieron armoniosos los cantos. Celebró con esplendor las fiestas y organizó el ciclo de las solemnidades. El santuario resonaba desde el alba con alabanzas al nombre del Señor. El Señor le perdonó sus pecados y consolidó su poder para siempre. Le prometió una dinastía perpetua y le dio un trono glorioso en Israel. Por sus méritos le sucedió un hijo sabio que vivió en paz. Salomón fue rey en tiempos tranquilos, porque Dios pacificó sus fronteras. Le construyó un templo al Señor y le dedicó un santuario eterno. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Bendito sea Dios, mi Salvador. Bendito sea Dios, mi Salvador. Perfecto es el camino del Señor y firmes sus promesas. Quien al Señor se acoge, en él haya defensa. Bendito sea Dios, mi Salvador. Bendito seas, Señor, que me proteges, que tú, mi Salvador, seas bendecido. Te alabaré, Señor, ante los pueblos y elevaré mi voz agradecido. Bendito sea Dios, mi Salvador. Tú concediste al Rey grandes victorias y con David, tu ungido, y con su estirpe siempre has mostrado, Señor, misericordia. Bendito sea Dios, mi Salvador. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar fruto. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado
y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta, comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y encarcelado y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escuchar. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que quieras, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en esta charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajeran la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, hijos. Al escuchar la primera lectura, que es del libro del Eclesiástico o Siracide, presenta el sabio la figura de lo que fue el rey David. Fue el segundo rey de Israel. Reinó durante 40 años. Estableció la monarquía. La monarquía se va a consolidar con Salomón, pero por el trabajo de David. David, pues, era un hombre sabio que Dios eligió. Era un hombre que armó su ejército, no había en el pueblo de Israel. Lo defendió de los filisteos, mató al gigante Goliat, jefe de los filisteos, que siempre los estaban asediando y molestando, que por muchos años les hicieron la vida imposible, y con David todo se vino, es decir, aplacó a los filisteos. Es un hombre que compuso la mayoría de los 150 salmos que aparecen en las Sagradas Escrituras. Es ante todo un hombre que supo organizar la liturgia en la celebración del culto a Dios, los salmos, con música, porque en sus momentos de alegría, de victoria, de tristeza y de desesperación, escribía aquello y sabía lo que Dios le decía. Con eso que ha presentado el autor del libro del Eclesiástico, es ante todo ver la figura de un gran hombre. Y hay que retomar lo siguiente. David fue un hombre pecador, pero no fue corrupto. Se equivocó como cualquier ser humano, pero no fue corrupto. Y hay que entender que hay de pecados a pecados. Habrá quienes digan: pues cualquiera se equivoca, cualquiera comete ese error. Y diríamos: cualquiera comete un error, sí, pero no. Ese error lo comete cualquiera. Si hay quienes se quieren justificar en los errores y decir: pues cualquiera comete un error, sí, pero ese error no lo comete cualquiera. David se equivocó y se arrepintió, recapacitó inmediatamente por su pecado del adulterio. Y el adulterio le trajo grandes desgracias, y las desgracias van a continuar, y lo vamos a escuchar durante estos días al ir viendo la vida de Salomón y viendo la vida de los reyes. Estamos en la época de la monarquía, entonces en esta época vamos a escuchar la época del pueblo de Israel,
la monarquía, todas las desgracias, y todo fue ese pecado. Ese pecado que trae una salación, que trae desgracias por generaciones, generaciones y generaciones. Y esto lo dice la Sagrada Escritura para que aprendamos todas las desgracias que se dejan y las secuelas que se van dando en las generaciones de los hijos, de los nietos, bisnietos y demás, y así, por ese pecado. David se arrepintió, pidió perdón a Dios, y Dios le dijo: está bien, pero esto sucederá. Va a consolidar la monarquía, y si ustedes se fijaron, al final dice que le construyó un templo a Dios. ¿Pero qué tipo de templo? Y el templo que le construyó dice que es un santuario eterno. Significa que de la descendencia de David vendrán generaciones, generaciones, generaciones de David, que viene del pueblo judío, de la tribu de Judá, se formará el pueblo judío, y de ahí vendrá José y la Virgen María, de la cual vendría naciendo Cristo de la Virgen María por ser judía. Es el santuario eterno que le construye David a Dios. No un templo material, sino un santuario eterno. Si hemos dicho que David, como hombre, se equivocó, pero recapacitó a tiempo y le pidió perdón a Dios, David, que tuvo sus errores cuando se dejó guiar por algunos hombres para hacer un censo en el pueblo de Israel, y que eso le molesta a Dios, porque ¿dónde está la confianza en Dios? ¿Para qué quieres un censo? ¿Saber cuánta gente tienes? ¿Para qué? ¿Qué quieres de eso? ¿Qué quieres sacar de todo eso? Para poder decir: tengo tantos hombres de las cuales voy a sacar tantos para la guerra. ¿Quién crees que te ayuda? ¿Tú crees que tú vences por tus fuerzas o por tu ejército? Es mi voluntad la que se hace, no la tuya. Por haber hecho esa intención, pero se recapacitó y esa bien, no hacemos ningún censo. Escoge hambre, peste, son 3 años, 3 meses o 3 días de peste, de hambre o de desgracias en el pueblo. Y vino la peste por 3 días y murieron miles de judíos del pueblo de Israel, hombres del pueblo de Israel. Quería saber cuántos había para la guerra. Mira, aquí está. Y es donde aprende David que la confianza debe ser siempre en Dios. Por eso decimos, si David se puede decir que se equivocó como hombre, fue pecador, pero no fue corrupto. David no fue corrupto, y el corrupto lo encontramos ahorita en el Evangelio. Ese sí fue corrupto, fue pecador y fue corrupto. Herodes es la figura que aparece en el Evangelio. Veamos todo cómo comenzó. Comienza todo porque es su cumpleaños. Hay un hombre que le ha denunciado en su cara que vive en pecado. No te está permitido tener por mujer, no digo como esposa, por mujer a la esposa de tu hermano, Herodías, con una hija llamada Salomé. ¿Qué fue lo que pasó? Herodes se jacta, por eso decimos que es un corrupto, ¿sí? El pecador se arrepiente, comete un error, pero esa es corrupción. Y la corrupción que comete Herodes es mandar matar a Juan por gusto y capricho de una mujer corrupta. ¿Y por qué es corrupta? Porque corrompe, y corrompieron a su hija. Y Herodes corrompía y se corrompía dentro del palacio con sus desórdenes y la vida que vivía. Es un corrupto, echaba a perder a mucha gente. No era un pecado personal, era un pecado que lo transgredía, era un pecado que trascendía y echaba a perder a más gente y confundía. Por eso viene el error. Hay que entender que los hijos de David quisieron matarlo, pero estaban, de alguna manera, se echaron a perder en el poder y querían matar a su padre. Pero David, vuelvo a repetir, no se corrompió, no cayó en el juego de ellos. Y este hombre sí cayó en el juego de los demás. Se corrompían, y el desorden que se vivía, allá hacían sus tratos y demás cosas en el palacio de Herodes. Fíjense el cinismo, la actitud. Escuchó hablar de Cristo Jesús y el tonto dijo, por sí, es un tonto porque se va por lo fácil, la apariencia, el querer
decir, no, ese es Juan el Bautista que ha resucitado, yo a Juan le corté la cabeza. Esa es corrupción, porque se da una actitud en la cual él se siente orgulloso de haber matado a Juan, orgulloso de haber cometido una injusticia. Esa es corrupción, es una injusticia, quitarle la vida a un ser inocente, porque te digo la verdad. Pues Juan hablaba de la verdad, y la verdad es Cristo Jesús. No quiso saber de Cristo. Fíjense bien lo que dice, que escuchaba hablar de la fama de Cristo Jesús, pero entonces llegó a sus oídos, él nunca fue, llegó a sus oídos lo que decían de Jesús, y sale con su expresión de que a Juan, que es Juan el Bautista, que ha resucitado, y yo a Juan le mandé cortar la cabeza. Y entonces explica en el Evangelio, el mismo San Marcos, explica en el Evangelio, no olvidemos que San Marcos fue el secretario del apóstol Pedro. Y si el apóstol Pedro era brazo derecho de Cristo, cercano a Cristo y demás, digámoslo así, uno de los que estaban, de los tres que siempre elegía Pedro, Santiago y Juan, y que siempre en los momentos, hay un momento muy trascendente, ahí estaban con él. Pedro le platica a Marcos, y Marcos escribe este pasaje, porque Pedro se lo dice cómo estuvo la situación. Este es el primero de los evangelios, el de San Marcos, el más cortito, 16 capítulos. Y San Marcos está hablando y narrando cómo sucedió aquello. Dice, la ocasión llegó, le molestó a la mujer llamada Herodías, a esa mujer corrupta igual que él, le molestaba lo que decía Juan. Lo metió en la cárcel. Dice pues, la ocasión llegó cuando fue el cumpleaños de Herodes. Fíjese bien, dice que invitó a su gente, a los invitados principales, a los de su corte y demás. Sí, a esa gente que le consentía vivir en el poder y que fuera un corrupto, un enfermo, le seguían el juego por su conveniencia, por su mediocridad y por su hipocresía, porque teniendo protección del poder, aquí lo que tú digas, ¿qué me importa que cometas injusticias? Sucede entonces que, como hemos escuchado, la hija de Herodías, llamada Salomé, bailó y le gustó a todos, pero principalmente a Herodes. Es corrupción. ¿Cómo se le ocurre a una madre exhibir a su propia hija delante de aquella gente borracha, corrupta y enferma, igual que Herodes? Pues eran gente de su calaña de Herodes, igual que él. ¿Cómo se le ocurre exhibirla? Por eso una corrupta igual que él, ¿sí? Aparte de pecadora, una corrupta, porque confundió a su hija, la metió en ese ambiente de corrupción, de pecado y demás, de prostitución. Por eso, fijémonos bien que le gustó a Herodes y a los demás. Y entonces dijo, pídeme lo que quieras, yo te lo daré. Y fíjense la frase que le dijo, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Cuando dice esta frase, entendamos que esta frase que le dice, la mitad de mi reino, lo que quiere decir es, vamos a compartir el reino tú y yo. Entonces, ¿con qué ojos miró Herodes a aquella joven que bailó? Si vamos a compartir el reino tú y yo, significa yo quiero que tú también seas reina, yo soy el rey, y entonces vivimos juntos. Esa es la prostitución, esa es la corrupción, ese es el pecado de lo que Dios reprueba. Y eso es lo que debemos de desechar y desterrar, ¿sí? Eso es lo que nos debe de avergonzar. Por eso, lo que sucedió cuando le dice esas palabras, ese es el deseo que tiene Herodes con aquella joven. Entonces es un hombre enfermo, un psicópata sexual, un enfermo en el cual se corrompe, y al corromperse, esa es la corrupción. Te doy la mitad de mi reino. Es corrupción porque estoy en este poder, tengo el puesto y hago lo que se me viene en gana y echo a perder lo que yo quiera. Por eso se compraba toda aquella gente que lo acompañaba en el banquete,
toda una bola de corruptos se los echó a perder por las promesas, su poder y la protección y todo que quieran. Y hoy se sigue repitiendo esto. Se sigue repitiendo a los corruptos, a los que están en el poder y corrompen el poder, se enriquecen, se enajenan, destruyen. Este me hace sombra, desaparecen, y así van, como hicieron con Juan. Y todo esto Dios lo reprueba para que podamos tener poner mucha atención, y Dios no está de acuerdo. Con que yo esté bien, sí, otro corrupto. Te beneficias del poder, y con que yo esté bien, a mí qué me importa que cometas injusticias. Es corrupción. Corrupción es echarse a perder, esa es la palabra. Corrupto, corromper, echarse a perder. Y hay quienes corrompidos por el pecado y demás, el poder tiene sol, por el dinero y demás, y echan a perder más gente. Traigo dinero, quiere dinero, ¿qué? Puede aceptar lo que yo diga y lo que yo quiera. Le propongo esto y lo hace. Esa es corrupción. Dijo el Papa Francisco: seremos pecadores, pero no corruptos, y no quiero corruptos. El católico no debe ser corrupto. Así lo dijo el Papa Francisco. Dice que la joven fue a preguntarle a su madre qué le pide, y la otra, enferma, llena de coraje y de odio, porque Juan les dijo en su cara: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Y la otra se enojó. Pues claro, le molestó que le hayan dicho la verdad. No le gustó la verdad, sabía que vivía en el pecado y sabía que era una corrupta, y otra enferma del desorden, otra psicópata sexual y enferma del poder y enferma de los desórdenes también. ¿Con quién se vino a juntar? Con un corrupto, con un enfermo sexual, y dejó al esposo por irse con el cuñado. Dice que la mujer aquella, llena de odio y demás, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Era lo que quería, y fue y le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Dice el tonto de Herodes que le dio, pues le preocupó, porque él admiraba a Juan, porque era un santo, era un gran profeta y era un hombre santo, pero para no quedar mal con los demás, para quedar bien, dio la orden, mandó un verdugo que le cortara la cabeza a Juan. Dice que le escuchaba hablar, le gustaba cómo hablaba, pero le desconcertaba. Sí, le desconcertaba porque les decía sus verdades, porque no le gustaban sus verdades. Me gusta escucharte, pero no me gusta que me digas y me tires. No, pues Juan hablaba la verdad, y la verdad incomoda al que no le gusta vivir como Dios manda. Sucede entonces que el corrupto, ¿verdad?, mata porque fue el gusto de la mujer, del amante, fue el gusto de querer acabar con Juan, y pensó tontamente: ya lo mataron y se acaba todo eso. El problema no es que maten al que habló la verdad, el problema es la conciencia que te va a recriminar toda la vida, que estás en pecado, en pecado y en pecado, que tú mataste. Es que eso es lo que sucede. La conciencia nunca le va a dejar en paz a la persona y le va a decir: tú mataste, eso es pecado, eso es muerte, hiciste eso. Y eso nunca se le borró. A Herodes nunca se le olvidó. ¿Por qué no trajo a mente al decir: yo maté a Juan? Porque su conciencia le estaba diciendo lo que hizo, y que hizo taparle de alguna manera, querer descansar su conciencia al decir: es que ha resucitado. No, ese no es Juan. Juan está muerto y tú lo mataste. Tú mandaste cortarle la cabeza. Ha resucitado, por decir, está vivo. No, o sea, aquí tú mataste a Juan. Que está vivo en la otra vida es otra cosa, pero aquí en este mundo cometiste una injusticia, cometiste un pecado, y aquí cuenta, sí cuenta. Lo demás allá no cuenta nada, aquí sí cuenta, y tienes que pagar, y tienes que pagar las consecuencias. Por eso todo se paga. Por eso ese es el coraje que le dio ella. ¿Dónde terminó la cabeza de Juan el Bautista? En aquella mujer corrupta, en aquella mujer enferma de poder, en aquella mujer, una psicópata sexual. ¿Por qué? Porque seguía el juego del psicópata sexual de Herodes. Igual, tal para cual, ¿de acuerdo? Dios los hace y ellos se juntan, ¿sí? Así sucedió.
Es la actitud que tuvo Herodes, ¿de acuerdo? Y ella le siguió el juego. Pero ¿a quién echaron a perder? A la hija, la confusión, el ambiente en el que creció. Es lo delicado de echar a perder un hijo, una hija. ¿Por qué? Porque quiero vivir yo como yo quiero. ¿Y qué? Es mi vida, tengo dinero, yo puedo comprarme las mujeres que quiero. Sí, nada más que al final de la vida hay que entregarle cuentas a Dios de todo el pecado que se cometió en este mundo. Aquí cuentan y delante de Dios hay que entregarle cuentas. Ya pasando para allá, se acabó el tiempo. Por eso, como la vida no perdona, y hemos dicho que no perdona la vida, y la vida cobra donde más se abusa, entonces Herodes murió de una manera muy horrible. Se engusanó en vida. ¿Se infectó de qué? Por los desórdenes que había en el palacio. Eran desórdenes que se vivían, orgías que se vivían. Y los biógrafos dicen que murió engusanado, una desesperación, un llorar, un gritar, un lamentarse de lo que era abusó. La infección comenzó en sus genitales. Y ahí comenzó la pudrición. Y ahí empezó la gusanamiento y comenzó los gusanos a tragarse todo. Y así murió. Veamos bien las cosas. Veamos bien lo que nos ocurrió. Pero este hombre mató gente inocente. ¿Sí? De hecho, muere su padre, Herodes el Grande. Cuando muere, y él se da la tarea de poder, se revela, y fue más sanguinario que su padre, así de fácil, y mata al que le estorba, para conservar su propia imagen. Y así podemos ver su padre que quiso matar a Cristo y mató a muchos inocentes, y ellos siguen igual. Explico las cosas. Vean bien la vida de Herodes el Grande y vean lo que cometió. Se llama Herodes porque lo tenían como un héroe, de ahí vienen héroes, Herodes. Pero vean todo lo que cometió. Y quiero que se den cuenta, que aprendamos cómo sigue la desgracia. Por eso David, que se equivocó, que dije que fue pecador, mas no corrupto, cuando se abusa del poder, cae en la corrupción, las desgracias. Por eso Herodes el Grande, vean lo que va dejando. Y vean al hijo. Se fijan los desórdenes y la desgracia, cómo continúan en la propia vida, cuando no se tiene temor de Dios. Bueno, pues para que lo veamos. Por eso vamos a seguir viendo en esos días las lecturas de la monarquía en el pueblo de Israel, y van a ver cómo se van a tratar la ambición del poder, la corrupción, que David no permitió, pero fueron enfermándose. Pero pues eso continúa. Por ejemplo, por eso hay un pecado, se comete a aguas, porque ese pecado va a continuar, tu salación, tu desgracia en la descendencia. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y esto lo presenta las Sagradas Escrituras y es palabra de Dios, y no es invento de uno. Por eso lo explico, para que sepamos bien que Dios habla, va diciendo, advirtiendo, porque Herodes tuvo la oportunidad de poder corregirse y nunca quiso, porque escuchó a Juan en lo que sabía que era pecado y no quiso hacerle caso. Por eso le desconcertaba, le gustaba escucharlo, pero le desconcertaba porque no le gustaba la verdad. Y sabía claramente que le tocaba, le movía el tapete y nunca quiso cambiar. Tuvo la oportunidad Herodes, en el momento de que Cristo iba a ser crucificado, antes poderse haber arrepentido, y se burló de él y lo rechazó y no quiso cambiar de él. Pues así siguen las desgracias y desgracias por generaciones de las familias, cuando no se vive como Dios quiere. Vean cómo sigue el mal. ¿Y dónde está la esperanza? En
Si no hacemos lo que Cristo quiere, vendrán desgracias tras desgracias. ¿Y por qué me va mal? ¿Y por qué me sucedió esto? ¿Y por qué me pasó eso? Fíjate bien cuál ha sido tu vida, de dónde vienes y cómo has vivido. No le eches la culpa a nadie. Tu pecado va acompañado de una desgracia. Y aguas con las desgracias. Pecado y desgracia siempre van juntos. Pues que entendamos que lo único que puede ayudarnos es Cristo Jesús. Él es la única esperanza, ¿verdad? Él es el único para nosotros la respuesta. Y es vivir unidos a su corazón. No al corazón humano, sino al corazón de Jesús, para poder tener los mismos sentimientos de Él y hacer la voluntad de Dios y vivir como hijos de Dios.